Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Salvador Fajardo y hoy vamos a hablar sobre el desvanecimiento de frenos, que tiene que ver con la disipación de calor y la temperatura en las balatas. Bien, para hablar de desvanecimiento en frenos necesitamos hablar de una ley que se llama la ley de la conservación de la energía. Es una ley natural que siempre se cumple y lo que dice esta ley es que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se transforma en el caso de los vehículos en el sistema de frenos. En un vehículo en movimiento hay una energía que se llama energía cinética. Esta energía la tiene cualquier cuerpo, cualquier masa que está en movimiento. ¿Okay? Tiene que ver con la masa, es decir, cuántos kilos pesa, y con la velocidad. A mayor masa va a haber mayor energía, a mayor velocidad también va a haber mayor energía. ¿Okay? Cuando nosotros aplicamos los frenos en un vehículo, se va a aplicar una fuerza de frenado que se aplica en las balatas, tanto delanteras como traseras, y lo que hacen las balatas es, a través de fuerza de fricción, transformar esta energía cinética en una energía que es energía calorífica. Esto significa que se genera calor. Al generarse calor, la temperatura de los elementos del sistema de frenos se van a calentar, principalmente las balatas y los discos y rotores o tambores. ¿Okay? Esto es como la forma como se genera y cómo se incrementa la temperatura en las balatas, que es lo que estamos hablando ahorita para hablar desde el desvanecimiento. Otro ejemplo de cómo se transforma esta energía cinética en vehículos eléctricos es que en vehículos eléctricos, cuando se aplica el freno, tienen dos sistemas de frenos. Un sistema tradicional que es a través de fricción y un sistema que es eléctrico. En la parte eléctrica, lo que hacen cuando se aplica el sistema de frenos es que entra parte de la energía se va a mover un generador. Ese generador genera energía eléctrica que se va y se guarda en una batería y queda almacenada en una batería. ¿Okay? También necesitan fricción para poder detener finalmente el coche en su totalidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo se comporta la fuerza de frenado cuando varía la temperatura. ¿Okay? Esta es una gráfica que se usa mucho cuando se desarrolla una balata, y es una gráfica que indica el coeficiente de fricción contra la temperatura. ¿Okay? Entonces, lo que busca esta gráfica es identificar cómo se comporta el coeficiente de fricción cuando incrementa la temperatura. Y después vamos a ver por qué es importante esto. El coeficiente de fricción, como mencionamos por ahí en un video de poder de frenado, tiene que ver con la fuerza de frenado. Entre mayor sea el coeficiente de fricción, digamos, va a frenar el vehículo va a frenar más fuerte. ¿Okay? Aquí tenemos dos líneas, una línea azul, una línea roja, y tenemos una línea verde. En esta línea verde, digamos hacia acá, es digamos, las temperaturas normales de trabajo de una balata. Más o menos esto debe andar por los 320 grados como el límite superior, o sea, 350 puede ser ya un límite de temperatura muy alto, y normalmente las balatas trabajan por debajo de su límite, por debajo de esa temperatura, me estoy refiriendo a grados centígrados. ¿Okay? Entonces, lo que normalmente se ve en las gráficas es que, por ejemplo, la línea azul representa unas balatas cerámicas. Las balatas cerámicas tienen un coeficiente, y está un poco exagerada la caída, ¿no? Las balatas cerámicas frenan bien, tienen un buen coeficiente de fricción, pero cuando se incrementa la temperatura, normalmente esas balatas disminuyen su coeficiente de fricción. ¿Okay? Lo disminuyen cuando llegan a esta temperatura. Unas buenas balatas siguen teniendo un coeficiente de fricción adecuado, ¿no? Que va a frenar y no vas a tener ningún problema. Las balatas semimetálicas, en cambio, tienen un comportamiento más estable. ¿Okay? Entonces la caída que se ve hay muchas veces que en unas balatas, en algunas marcas, dependiendo de la formulación, realmente prácticamente no se ve ninguna caída, pero finalmente sí hay una cierta caída. Esa caída es menor que en unas balatas cerámicas. Aquí está, digamos, parece que las balatas cerámicas tienen mayor coeficiente de fricción que las semimetálicas. Sin embargo, eso pues depende de la marca, depende de la formulación, etc. O sea, no es algo que sea ley, ¿no? Okay. ¿Qué pasa cuando se supera este límite o esta temperatura? Okay. Normalmente los fabricantes fabrican bajo este rango, o sea, de este rango para abajo. Entonces, porque este es el rango normal de operación de una balata. Cuando se supera este límite, normalmente el comportamiento de las balatas es que todavía resisten y siguen con un buen coeficiente de fricción por arriba de esta temperatura por algunos grados. pero finalmente terminan por caer ese coeficiente de fricción
y si venía cayendo de una manera paulatina y lenta, cae repentinamente, ¿no? Entonces, esto se da tanto en balatas semimetálicas como en cerámicas y prácticamente en cualquier otro tipo de balatas, con cualquier otro tipo de material. Entonces, ¿qué pasa con esto? Finalmente, cuando la temperatura es excesiva, el coeficiente de fricción se cae, es prácticamente nulo, y por lo tanto la fuerza de frenado va a ser muy poca, y cuando frenas, pues realmente el vehículo no va a frenar lo suficiente, ¿okay? Bien, ahora vamos a hablar de qué pasa en condiciones normales con la temperatura de la balata, ¿okay? Entonces, en esta gráfica tenemos coeficiente de fricción de este lado y el tiempo, y lo que vamos a simular va a ser que vamos circulando. Entonces, digamos que vamos circulando, aplicamos el freno, la temperatura de la balata se incrementa, y al incrementarse se pierde un poco, mínimo, el coeficiente de fricción, ¿okay? Realmente ni lo sentimos si vamos en una condición normal. Digamos que pasan unos segundos, y lo que pasa en esos segundos es que la balata se recupera, pierde temperatura, y al perder temperatura vuelve a recuperar su coeficiente de fricción, ¿okay? O vuelve a mejorar su coeficiente de fricción. Digamos que frenamos otra vez, en este caso de una manera menos fuerte y con menos tiempo que la anterior, de manera que la balata va a incrementar su temperatura menos, y además van a pasar también otros segundos en los que volvemos a aplicar la balata. En esos segundos la balata vuelve a perder temperatura y vuelve a tener el mismo nivel del coeficiente de fricción que tenía antes, ¿okay? Digamos que aplicamos el freno de una tercera vez y lo aplicamos de una forma más fuerte que las anteriores, por más tiempo, y lo que va a hacer que la balata se va a calentar más y va a perder mayor coeficiente de fricción, ¿okay? Va a perder más coeficiente de fricción, ¿okay? Como les digo, estos cambios son mínimos en condiciones normales, prácticamente ni los percibimos, ¿okay? Dejamos que la balata se recupere, se va a enfriar o se va a perder temperatura y listo, ¿no? O sea, la balata en este sentido gana temperatura, pierde temperatura, y así está todo el tiempo cuando estamos circulando, ¿okay? Cuando estamos en condiciones normales, esos cambios de temperatura están dentro de un rango normal de operación, que es para lo que están diseñadas las balatas, de manera que no tenemos ningún problema. O sea, el coeficiente de fricción que vamos a tener en ese rango de temperaturas es el adecuado para que la balata funcione adecuadamente, ¿okay? Pero ¿qué pasa cuando frenamos de manera súbita? ¿Okay? Y frenamos una vez, ¿no? Fuerte, y además no dejamos que la balata se recupere, o sea, no damos un tiempo para que la balata se enfríe, ¿okay? O no que se enfríe, o sea, que pierda temperatura, y volvemos a frenar, y otra vez frenamos, no damos ese tiempo para que la balata pierda temperatura, volvemos a frenar. Lo que va a pasar con esto es que la balata va a incrementar su temperatura, la va a seguir incrementando, de manera que va a llegar un momento en que va a entrar en desvanecimiento o fading, ¿okay? Esto normalmente, a veces empezamos a sentir que se pierde poder de frenado, y muchas veces sentimos que se pierde de una frenada a otra. Entonces, muchas veces es súbito, ¿okay? ¿Qué pasa con el fading? ¿Qué pasa en la balata? Lo que pasa en las balatas es que las balatas, la parte de fricción, lo que es la pastilla de la balata, está formada por diferentes polvos. Uno de esos polvos es una resina fenólica, y esa resina fenólica, cuando se calienta, ¿okay? Y lo que hacen cuando los fabrican, la calientan, se vuelve líquida, y eso es lo que mantiene unida a todos los demás polvos, ¿okay? Cuando se pasa esta temperatura, lo que pasa con esa resina fenólica es que, bueno, se empieza a evaporar, y esos vapores quedan en la superficie de la balata, se van hacia la superficie de la balata. Entonces se forma una pequeña capa en la superficie de la balata, en los mejores casos, y esa superficie queda con resina fenólica, y la resina fenólica no frena bien, ¿no? Cambia mucho el coeficiente de fricción, y por eso sentimos que no frena. También cuando eso pasa y dejamos que la balata se enfríe, entonces volvemos a usar el coche y vamos a sentir que pierde no está frenando como antes, pero después de unas frenadas de manera normal, digamos que volvemos a sentir que la balata vuelve a frenar como antes. ¿Por qué? Porque esas frenadas, esa resina fenólica se va, y la balata, digamos, vuelve a tener sus propiedades de frenado prácticamente iguales, ¿okay? ¿Qué pasa cuando esto lo hacemos por más tiempo y no detenemos el coche? Lo que va a pasar va a ser que la balata va a tener esa capa de resina fenólica, y es lo que ya de manera permanente es lo que conocemos como cristalización, ¿okay?